Romanos 9:6. Así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Vamos a orar. Te damos gracias, mi Dios, Padre glorioso, creador de los cielos y de la tierra. Gracias por tus maravillas y milagros. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias por tener misericordia, bondad y amor hacia nosotros. En esta mañana, Señor, te pedimos sabiduría abundante, revelación, para que tu palabra fluya en nuestros corazones y podamos crecer en fe para mover esas montañas, esos obstáculos en esta tierra, en el nombre de Jesús, y conocerte aún más, Dios soberano, Dios bueno. Gracias, Señor, por cada día de vida, por la provisión diaria. Gracias porque tú suples en todas las cosas. Te doy gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús nos declaramos terrenos fértiles para recibir esa semilla de tu palabra, y declaramos que hará un efecto poderoso en nuestros corazones. Te damos gracias, Espíritu Santo, por morar en nosotros, por estar sobre nosotros y por los milagros que tú harás en esta mañana. Yo declaro que tú haces cosas nuevas cada día, y en esta mañana te vas a manifestar de una manera maravillosa, sorprendiéndonos, Señor, con tu poder, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, Romanos capítulo 9, versículo 6 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Hasta ahí nos quedamos prácticamente, ¿verdad? Vimos en el tema que se llama Conociendo al Dios Soberano. Este es el disco número 19 servicios hablando del Dios soberano. Fíjense bien, ¿por qué hablamos de este tema? ¿Por qué lo abundamos tanto? ¿Por qué lo hacemos tan extenso? Porque para empezar es un tema bastante, donde podemos ver bastante información precisamente por la característica del tema, porque se ha hablado bastante respecto a la soberanía de Dios, donde se ha malinterpretado ese término, esa frase o esa forma de ser de Dios en su soberanía. Se han malinterpretado, y por eso estamos dándole una correcta interpretación a la soberanía de Dios. En muchos lugares, iglesias cristianas incluso, enseñan a un Dios soberano arbitrario, que hace lo que quiere, destruye, enferma, así como sana, también enferma. Entonces es importante entender ese concepto de soberanía, pero sobre todo en Romanos 9 vamos a entender muchos principios importantes. Uno de ellos es que Dios no hace excepción de personas. Ya les quedó claro, ¿verdad? Que Dios jamás va a hacer excepción de personas, jamás va a relegar a alguien por amar a otros. Dios amó a todo el mundo, dice Juan 3:16. Amó a todo el mundo, a toda la humanidad que estaba sin Cristo. Dios los amó. Entonces Dios no es ¿cómo se dice? No es racista Dios, créalo que no es racista. Él ama a todos por igual, fíjese bien, pero los que obtienen beneficios de Dios son los hijos, ¿sí me explico? Porque los hijos ejercen algo que se llama fe para que Dios se manifieste más en ellos. Es decir, Dios en su soberanía decidió manifestarse donde hubiera fe, ¿verdad? Inclusive Cristo va a venir, dice, cuando Él va a hallar fe en la tierra cuando venga. ¿Cuántos saben eso? ¿Se han leído esa parte? Él va a hallar fe en la tierra cuando Él regrese. Entonces es importante entender que Dios, si en un lugar hubo una campaña donde oraron por 100 enfermos y 50 no sanaron, no significa que los otros 50 que sí sanaron, no significa que Dios los ame más, no significa eso, sino al contrario, esos 50 que sí sanaron es porque ejercieron fe, no porque Dios los ame más, ¿sí me explico? Sino porque ejercieron fe. O sea, no depende de Dios el que alguien sane, sino depende del creyente, para que el poder del Espíritu Santo vaya así como una dinamita, venga a deshacer las enfermedades. Es importante que haya fe. Hasta ahí vamos entendiendo muy bien el concepto de soberanía, ¿verdad? Dios nos ama a todos por igual, así es que como mexicanos Él nos ama abundantemente, no se imagina cuánto nos ama. Entonces no depende de razas, no depende de nacionalidades, sino depende, en primer lugar, de que Dios proveyó un cordero para que, por eso nos amó, porque Él vino y se manifestó como cordero para morir por nosotros. Así es que hasta ahí quedó claro. Romanos 9:8 dice: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios,
sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Les quedó claro, ¿verdad? La promesa que se le dio a Abraham. Porque la palabra de la promesa es esta, dice el versículo 9, Romanos 9:9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. ¿Les quedó muy claro eso? O sea, Dios eligió salvar a toda la humanidad, no por las obras de justicia que hicieran, sino por su propia misericordia. Ese es el versículo 12, Romanos 9:12. Se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿De quiénes estaba hablando? Estaba hablando de los hijos de Isaac. Fíjense, de los hijos de Isaac. El mayor servirá al menor. El versículo 11 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Es importante entender eso, el término. O sea, no se trata de que Dios elija porque llamó a unos para ser salvos y a otros llamó para irse al infierno, no. Dios no eligió de acuerdo a las características de la persona, no. Dios eligió de acuerdo a una promesa que le hizo a Abraham, de que en su simiente iban a ser benditas las naciones. O sea, Dios eligió en Cristo, para que me entienda la humanidad. Allá, usted va a ver allá en África, los que se están muriendo de hambre, o en la India inclusive, usted va a ver niños donde se le ven las costillas, ¿verdad? Sí los ha visto en internet. Se le ven sus costillitas, se están muriendo de hambre. No porque Dios no los ame a ellos, sino porque ellos no han creído en Jesucristo, han creído en otros dioses. Por lo tanto, Dios no se puede manifestar allá, me explico. Pero no porque Dios no los ame, o los ame menos, no. Sino porque Dios simple y sencillamente decidió establecer un principio bíblico, que es que el justo por su fe vivirá. ¿Se ha leído esa parte? Romanos 1, 17 por ahí, 18, algo se dice. Gálatas capítulo 3 también dice el justo por su fe vivirá. Habacuc capítulo 2. Entonces hay varias partes en la Biblia donde dice el justo por su fe vivirá. Muy bien, ahora sí vamos a entrar a otra etapa muy importante de Romanos 9, que básicamente son argumentos o fundamentos que se han dado para echarle la culpa a Dios de todo lo que sucede en la tierra, para decir que Dios es un Dios arbitrario, que nadie le puede decir nada y que Él hace cosas horribles, cosas malas. Entonces fíjese bien, el versículo 13, vamos a iniciar con este tema. Listos. Romanos 9, versículo 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor. El versículo 13, Romanos 9, 13. Como está escrito, fíjense, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Quién escribió eso? Esto se escribió en Malaquías. ¿Quién lo escribió? Dios, por medio de un profeta. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y usted se preguntará, ¿cómo que Dios? Entonces, hermano, ¿qué no nos está enseñando un Dios bueno? ¿Un Dios que no hace cosas malas? Entonces, ¿cómo está eso de que Dios aborreció? ¿No se les hace raro eso? ¿Que Dios aborrece a la gente? Cuando usted le dice a una persona, oye, ama a tu vecino, o ama a tu hermano, o ama a tu primo, o ama a tu madre, inclusive. ¿Por qué se les dice eso? Porque en algunos lugares, por ejemplo, en Testigos de Jehová, se ve muy común que regularmente el testigo de Jehová aborrezca a uno de sus familiares, regularmente a sus padres los aborrecen. ¿Sí sabía eso? Es una característica de los testigos de Jehová. Yo conocí a una persona ahí en Los Mochis y otros más casos donde ella después se convirtió a Cristo, obviamente. Pero ella aborrecía a su madre, fíjese. Esta mujer aborrecía a su madre. Ese fue un caso en una célula. Otro caso en otro lugar, que una persona que conocimos que empezó a tomar estudios con ese grupo religioso,
Después ya no visitó a su mamá, no le importaba a su mamá, porque ellos dicen que no tengan relación con el mundo, no te hagas a la forma de este mundo, inclusive que como dice por ahí en Santiago, o Pedro algo así dice, que no tengas enemistad con el mundo, porque la enemistad con el mundo es enemistad contra Dios, pues para que me entiendan. Entonces no te hagas amigo del mundo, dice. Y ellos dicen, bueno, mis padres como no están en mi propia religión, los voy a excluir, los voy a hacer a un lado porque ahora ya ellos son del mundo. Y dice ahí que yo no tenga amistad con el mundo. Y han tomado esa cita bíblica para comenzar inclusive a repudiar a su propia familia, a aborrecerla. Esa es una característica de ese grupo religioso. 2 casos conozco donde aborrecían a sus padres, a su mamá en específico. Muy bien. Entonces, si Dios actúa como el ser humano que aborrece, pues ya no es un Dios bueno. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Si Dios aborrece porque no es bueno, ¿verdad? Muy bien, es importante. Ahora lo vamos a leer, Romanos 9:13. Fíjese bien, lo vamos a leer Romanos 9:13, pero en otras traducciones bíblicas. Lo vamos a leer en una traducción bíblica que es la Nácar Colunga. Es una Biblia católica muy buena. Ahí no la tenemos en pantalla, pero cuando tenga oportunidad usted lo verifica. Nácar Colunga. Dice así de Romanos 9:13. Amé a Jacob más que a Esaú. No dice que lo aborreció, que a uno lo amó y que a otro lo aborreció. Fíjense bien, la Reina Valera 1960, en la cual estamos tomando como base, dice, como está escrito, a Jacob amé más, a Esaú aborrecí. Entonces la idea principal es conocer si Dios aborrece a las personas o puede aborrecer a alguien. Otra traducción, que es la traducción del castellano antiguo, así se llama, castellano antiguo, dice, amé a Jacob y rechacé a Esaú. Fíjense, amé a Jacob y rechacé a Esaú. Ya no nos dice que aborreció a Esaú, solamente dice que lo rechazó. Ya no está diciendo que aborrece a Dios, sino que rechaza. Es muy diferente, ¿verdad? Si usted sabe, Dios sí rechaza, sí sabe que Dios sí rechaza, y rechazar no es algo malo. Le voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, los del África que se están muriendo de hambre, y rechazar va en el sentido de que si ellos no creen en Cristo, Dios los hace a un lado, Dios no voltea a verlos, por decirlo así. A pesar de que Dios los ama, pero si ellos se les predica a Jesucristo y ellos dan la espalda a Jesucristo, obviamente que Dios no puede manifestarse con ellos. Eso significa es un tipo de rechazo más bien, no de aborrecer, pues no que Dios los aborrezca, sino Dios simple y sencillamente los deja a ellos, por decirlo así, o deja su protección sobre ellos. En ese sentido está la palabra rechazar. Y el castellano antiguo nos lo dice, amé a Jacob y rechacé a Esaú. Luego hay una traducción que se llama el libro del pueblo de Dios, que dice, prefería a Jacob en lugar de Esaú. Prefería a Jacob en lugar de Esaú. Y ahí dice, bueno, ¿por qué Dios tiene preferencias por ciertas personas? Si Él amó a todo el mundo, sí estamos de acuerdo que Él amó a todo el mundo, ¿verdad? Que es lo que hemos estado viendo. Él amó a todo el mundo, pero dice aquí que prefirió más a Jacob. ¿Qué significa que prefirió? Que Jacob era conforme al corazón de Dios. Por eso Dios se manifestó con Jacob. Ahora, fíjese bien. Entonces, cuando usted va verificando todas esas traducciones, se va dando cuenta que no está hablando de que Dios aborreció a Esaú y que amó a Jacob. Pero sí hay una traducción que dice, amó más a Jacob que a Esaú. Pero si Él ama a todo el mundo por igual, hermano, ¿por qué amó más a Jacob? Es muy buena pregunta, ¿verdad? Bueno, la respuesta a todo esto es, en primer lugar, lo mismo que hemos estado hablando de la fe. Si allá no tiene que comer un hindúe que se está muriendo de hambre, porque ni siquiera se comen las vacas, si allá se están muriendo de hambre, ¿será que Dios no los ama? Sí, Dios los ama, pero Dios se manifiesta más donde hay fe. Si allá en la India usted encuentra un creyente de la palabra
Créalo que ese creyente está perfectamente bien en todas las áreas de su vida. Está sano, está próspero y tiene alimento en su casa. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ahí entra la fe de cada una de las personas. La fe. Dios ve el corazón de las personas. ¿Sí sabe usted que Dios ve el corazón de las personas? Dios no se fija en su exterior, Dios ve su corazón. De tal manera que cuando hay una persona conforme al corazón de Dios, actuando conforme al amor de Dios y conforme al corazón de Dios, Dios, por decirlo así, se manifiesta más en él. Se manifiesta más en él. Porque Dios ya estableció su palabra y ya nos dio todas las cosas en Cristo. ¿Cuántos saben que ya nos dio todo? Ya nos dio todo en Cristo. Pero el amar más significa que Él, en pocas palabras, se manifiesta a través de su poder. No es porque Él elija a alguien para sanarlo, sino Él se manifiesta porque ese que sanó es porque tuvo fe. ¿Explico? Entonces, en ese mismo sentido está el caso de Jacob y Esaú. La palabra aborrecer, si gusta anotarlo, es la palabra griega miseo, M-I-S-E-O, miseo. La palabra miseo se traduce como amar menos o rechazar incluso. Inclusive también se traduce como desatender. Fíjese bien, desatender. Ok, en ese mismo sentir, fíjese, Romanos 9:13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú desatendí. También se puede traducir así porque la misma palabra griega significa desatender. O sea, no necesariamente está hablando de aborrecer, sino se está hablando de desatender, no ponerle atención, para que me entienda, no manifestarse con Esaú. Eso significa desatender. En pocas palabras, Dios no aborreció a Esaú, solamente lo desatendió. Y usted se preguntará, oye, pero ¿qué Dios tan injusto? ¿Cómo es posible que haya desatendido a Esaú y haya amado más a Jacob? ¿Por qué razón? Bueno, nuevamente volvemos a caer a la misma situación. Dios pesa y ve los corazones. Entonces, fíjese bien, vamos a Hebreos, para entender un poquito vamos a Génesis 23, para ver cuál fue la reacción de este hombre llamado Esaú. ¿Por qué Dios lo desatendió a Esaú? ¿Acaso Dios desde un principio ya no amó a Esaú, no lo quiso, lo desechó? No, siempre hay una actitud en el ser humano por la cual Dios desatiende al ser humano, no porque no lo ame, sino porque el ser humano comete errores que lo llevan a que Dios no ponga atención en él. Fíjese, le vamos a ver Génesis capítulo, ¿qué le dije? Génesis capítulo 23. ¿Listos? Fíjese bien, vamos a ver la historia de este hombre. Creo que trae un relajo ahí con las citas bíblicas. Bueno, pero Génesis 23, ¿listos? Pues el 26, espérame. Creo que es el Génesis 27. Traía ahí por ahí Génesis 27, ahora sí vamos a ver bien. Fíjese bien qué dice. Desde el versículo 1 vamos a empezar a leer para entender cuál fue la actitud de Esaú
por lo cual Dios lo desatendió, no lo aborreció, lo desatendió. Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Luego dice, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Fíjese bien, ¿qué significa que Isaac bendijera a Jacob? ¿Qué significa? Perdón, a Esaú. En primer lugar, ¿sí sabía usted que Esaú fue el primero que nació, verdad? ¿Sí sabía o no sabía eso? Entonces, fíjese bien. Esaú fue el primero que nació, el primogénito. Regularmente Dios siempre trataba con los primogénitos en todas las tribus. Desde el principio de la creación siempre decía Dios, el primogénito es el que va a sustituir a tal patriarca. Por ejemplo, hablando de Abraham, por ejemplo, nació primero el hijo de la esclava y después nació lo que es Isaac, el hijo de Sara. Sin embargo, ahí, a pesar de que nació el primero, pero no venía como un hijo de la descendencia de una esposa, sino de una concubina. Es decir, no era una relación correcta, para que me entienda. Así Isaac también tuvo a Esaú como primogénito o primer nacido en su familia. Entonces este hombre Isaac siempre regularmente bendecían al primero que nacía con la finalidad de que continuara con la descendencia de ellos y fuera el patriarca de los cuales iba a hacerse una nación, para que usted me entienda, de acuerdo al llamamiento de Dios. Entonces fíjese bien, regularmente era lo que se hacía, se bendecía al primogénito con la finalidad de que fuera el patriarca y fuera el que dirigiera, por decirlo así, a las siguientes generaciones que iban a nacer. De tal manera, fíjense, que a Esaú le correspondía esa primogenitura. Pero también el bendecir a Esaú representaba, por medio de esa bendición que le iba a dar Isaac, representaba que también iba a ser el ungido de parte de Dios. También tenía esa connotación, ese simbolismo, para que usted me entienda. Entonces, fíjese bien, si seguimos leyendo más adelante, Génesis 27, versículo 4, hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Es decir, era una obligación de los patriarcas bendecir al primogénito para que continuara con la descendencia, para que fuera el líder, por decirlo así, para que fuera el dirigente de la familia. Y en el cual Dios obviamente lo iba a ungir por medio de Isaac, para que fuese el que en él fueran benditas las naciones. De esa descendencia iban a ser benditas las naciones. Incluso, fíjense, de Esaú iba a venir el Cristo. De Esaú iba a venir el Cristo. Ese era el simbolismo de ungir o de bendecir al primogénito. Entonces vamos a leer al versículo 5, Génesis 27, 5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano. Tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Fíjense bien, lo bendecía en presencia de ¿quién? De Jehová. Eso simbolizaba que lo iba a ungir para ser la descendencia de donde iba a venir el Cristo. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando, ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos. Esta era una recomendación de una mujer llamada Rebeca, que era la madre de ¿quién? De Jacob y de Esaú, era la madre de los dos. A pesar de que esta mujer, llamada Rebeca, esposa de Isaac, tuvo esos 2 hijos, Esaú e Isaac. Sin embargo, ella le daba una preferencia a Isaac porque sabía
precisamente el corazón, o conocía el corazón de sus dos hijos, para que usted me entienda. ¿Cuántas madres no conocen realmente a sus hijos? ¿Verdad que sí los conocemos a nuestros hijos? ¿Cómo son, cómo actúan en casa? Conocemos inclusive las intenciones de su corazón en muchos casos. Entonces, fíjese bien, cuando leemos este ejemplo, nos representa en pocas palabras lo que Dios quería hacer con la humanidad. Si usted sigue leyendo la historia, versículo 8, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Qué gran problema tenía Jacob. Esaú era velloso y él lampiño. ¿Cuál era la situación? ¿Qué era lo que quería hacer Rebeca, para que usted me entienda? Rebeca quería que Isaac bendijera a Jacob en lugar de Esaú. Y usted se preguntará, oye, pero Jacob no era el primogénito, era el segundo que había nacido. ¿Por qué quería Rebeca que ungiera al segundo? ¿Quiere saber por qué? Muy bien. Vamos a leer en Génesis 25, vamos a saber por qué quería Rebeca eso. Génesis 25, versículo 19 en adelante. Génesis 25, 19. Dice, estos son los descendientes de Isaac, fíjense bien, hijo de Abraham. Dice, Abraham engendró ¿a quién? A Isaac. 20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. ¿Se fija? ¿Era estéril quién? Rebeca. 22. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Entonces, ¿qué significa? Que Esaú y Jacob eran ¿qué? Si estaban dentro del vientre de su madre, los dos, ¿qué eran? Eran mellizos, ¿no? Gemelos. A lo mejor no se parecían, más bien eran, como le dicen por ahí en Sinaloa, no eran gemelos, eran cuates. Estaban en el mismo vientre, pero no se parecen. Se ha sabido muchos casos de eso, ¿verdad? Nacen 2 niños, 2 niñas, pero no los dos se parecen. Muy bien. Pues era el caso de Jacob y Esaú. Era el caso. Fíjese bien, entonces, 21. Génesis 25, 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. ¿Se da cuenta lo que significa que luchaban los hijos dentro del vientre de su madre? ¿Se da cuenta todo eso? Significa que ya estaban peleando la primogenitura, a ver quién salía primero. Qué tremendo, ¿no? Desde el vientre de su madre. Fíjense el 23. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Usted se preguntará, es lo que leímos ahorita en Romanos 9:12, ¿verdad? Que el menor servirá al mayor, perdón, al revés, el mayor servirá al menor. ¿Por qué Dios dijo eso? ¿Que acaso los destinó desde el vientre de su mamá para que uno fuera mayor y otro menor? ¿Acaso Dios eligió así? ¿O acaso Dios quiso dar a entender que uno iba a ser malo y otro bueno? ¿O solamente era algo, que era como un tipo de profecía, palabra de sabiduría que estaba reflejando, representando algo que iba a suceder en un futuro? ¿Me explico? ¿Por qué razón? Porque dice que los niños ya peleaban en el vientre de su madre. ¿Por qué?
por ser los elegidos de Dios, por ser los ungidos de Dios, por ser el primogénito, ya peleaban. ¿Se da cuenta? Luego, versículo 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. ¿Se da cuenta? Eran gemelos, pero no eran iguales. Va a dar cuenta porque el 25 dice, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. ¿Se da cuenta? Parecía chango. No, es cierto. Fíjese bien, era rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. ¿Qué significa que salió el primero? Que era el primogénito. Pero si los dos estaban en el vientre, ¿qué acaso no es una injusticia que uno nazca primero y el otro después? ¿Sí o no? ¿Qué decía? Que los niños estaban peleando ¿dónde? En el vientre, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué simboliza eso? Que Esaú le ganó la primogenitura a Jacob, ¿sí o no? Salió primero Esaú, y dice que desde el vientre ya los dos querían ser los primeros en salir. El mismo derecho que tenía Esaú es el mismo derecho que tenía Jacob. ¿Sí sabía eso? Porque los dos eran primogénitos, no era uno, eran dos. Obviamente que no podían salir los dos por la matriz de su madre, ¿verdad? Eso lo sabemos, ¿sí o no? Porque hay una imposibilidad física para hacerlo. Pero los dos eran primogénitos, ¿sí o no? Eran los primeros nacidos de Isaac, los dos. Los dos estaban en el vientre de su madre. Los dos tenían el derecho de ser ungidos. Los dos tenían el derecho de que en ellos fueran benditas las naciones. ¿Me explico? ¿Sí o no estamos de acuerdo que los dos tenían derecho? ¿Por qué salió primero Esaú? Porque estaba peleando desde el vientre de su madre el salir primero. No porque fuera el primogénito, sino porque también tenía derecho Jacob. Ok. Sí estamos bien, estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Que estaban peleando en el vientre y que ganó Esaú. En pocas palabras, siempre se estaban, por decirlo así, ganando el derecho a ser el primero, el ungido de Dios. Muy bien. 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz aquí, había gemelos en su vientre. 25, y salió el primero rubio, era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú. Fíjese, ¿sabe qué significa? Que la mano estaba agarrando el pie del talón, no sé qué parte ahí del pie de Esaú. O sea que dijo, yo no quiero ser el segundo, quiero ser también el primero. ¿Sí me explico? Desde el vientre de su madre ya querían nacer el primogénito. ¿Y cuántos saben que los dos tenían el derecho? Los dos tenían el derecho, ¿sí me explico? Los dos tenían el derecho a ser el primogénito. Los dos tenían el derecho porque los dos eran los primeros hijos de Isaac. ¿Sí estamos de acuerdo en eso, verdad? Ok. Para cuando le explique lo que viene, usted entienda por qué Jacob en un momento dado fue el elegido de Dios. Bueno, después salió su hermano trabado, 26, después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Fíjese bien que dice que ella los dio a luz. ¿Estamos de acuerdo?